muchas gracias por su presencia. Gracias a Mario por estar, me emociona bastante. Gracias a Andrea Kotov, la presidenta del jurado, también por estar. Básicamente, hoy día voy a presentar muy brevemente a Mario Bellatín. Después, Mario Bellatín, ¿cómo lo podemos llamar? Va a leer algunas páginas, vamos a decir, en torno al título que lleva hoy día la charla Mi Nueva Escritura, las Nuevas Escrituras. Y después se trata más bien de compartir, ¿ya? Con el ganador del Premio Donoso 2018. O sea que después habrá la conversación hacia el público. Mario Bellatín, entonces, es el ganador 2018 del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, es un escritor mexicano. Si yo digo tontería, tú me dices, ¿ya? Estudió comunicación y teología en Perú, país en el cual publicó su primera novela, Mujeres de Sal, en 1986. Luego estudió cine en Cuba, antes de volver a México como director de la área de Literatura y Humanidades de la Universidad de Sor Juana y miembro del Sistema Nacional de Creadores. De hecho, quizá vamos a volver sobre eso, creó en 2001 la Escuela Dinámica de Escritores. Su obra, compuesta por alrededor de 30 títulos y cuya novela más famosa es Salón de Belleza, 1984, se define por ser una apuesta experimental tanto con respecto a los modos de producción como de difusión de su escritura. Ganó varios premios, fue finalista del premio Macy en 2000, ganó el premio Xavier Villarrutia en 2000, la beca Guggenheim en 2002, el premio Mazatán en 2008 y el premio Narrativa José María Arguedas en 2015. Y no quiero hablar más de Mario, prefiero que no lea lo que tiene preparado hoy. Muchas gracias, Mario. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo estar aquí, ¿no? A todos los organizadores de este premio, Andrea, Claire, que están aquí presentes, y a todos los miembros del jurado, la universidad. Nunca pensé de pronto llegar especialmente a Talca, ¿no? Después de mis tantos viajes que hago a Chile, y los organizadores. Lo que yo quería como conversarles, de alguna manera hablarles, era lo que puedo entender como una posible nueva escritura, ¿no? Del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera. Y no en el sentido, Claire, de que sea pues, de una fecha precisa, ¿no? De que se pasó del siglo XX al siglo XXI, sino desde el punto de vista en que las artes, lo peor que les puede pasar es que se estanquen así en sí mismas, ¿no? Sino que no haya una evolución. Y como es arte, la evolución no necesariamente, obviamente, no va hacia adelante, ¿no? En sentido lineal, sino pues puede retroceder, ir a una derecha, izquierda, etc. Y yo quiero preguntarme, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo se puede seguir escribiendo? Y de alguna manera sin traicionar, ¿no? La palabra de cada quien, pero al mismo tiempo teniendo una relación armónica o desarmónica, no sé, pero una relación con el entorno, una relación con lo que va sucediendo alrededor nuestro, a nosotros mismos como creadores, la sociedad, etcétera, y sin caer en fórmulas ya desarrolladas y que están en desuso, ¿no? por su repetición. Yo siento que muchas artes, y eso suele suceder, se estancan, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa con la literatura, ¿no? A nivel latinoamericano, no sé, odio el término latinoamericano, pero bueno, para tener un punto de referencia, ¿no? Entonces, tengo un texto que aparte se lo quiero dedicar a alguien que está aquí presente, San Mariana Domínguez, que tiene que ver con perros sagrados, ¿no? Del Islam. Mis nuevas escrituras, las nuevas escrituras, pero luego de lo que te acabo de confesar, querido compañero de milicia, debo explicarte que estoy convencido, con perdón de Puercoespín y Pérez Bon, nuestras almas tutelares, de que el deseo al que aspiro por encima de todas las cosas es un perro saluki, la única raza aceptada como sagrada en el Islam,
el perro que no es perro sino un regalo de Dios según el Sagrado Corán. ¿Nos es ajeno acaso el Corán? Te debes estar preguntando en este momento. Seguro lo es para ti, un inmigrante como tantos otros, que llevan no solo sus miserias, sino sus creencias consigo. Luego de haber sido parte de las huestes del Duce, estoy seguro de que no crees que lo musulmán forme parte de nuestra cultura. Tampoco, obviamente, la teología de los dioses precolombinos, cuyas manifestaciones se me presentan de manera cotidiana en los alrededores del salón de belleza devenido en moridero que instalé poco después de llegar a México. ¿Estás seguro de eso? De que ni lo musulmán ni lo precolombino es nuestro, a pesar de habitar actualmente en un continente poblado de muertos, en un espacio de destino indefinido, en este país de cadáveres donde acabé no solo instalándome para siempre, sino donde incluso puse a funcionar un salón donde la gente llegaba con la esperanza de verse más bella. Te podría decir, es lo que te gustaría escuchar seguramente, que estoy convencido de eso, que no crees en nada que no provenga de la Biblia. Será porque te conozco desde los tiempos en que éramos un par de milicianos, aunque quizá tengas razón y que igual no nos pertenezca ninguna de las escrituras sagradas con las que se rige buena parte de la humanidad. Debemos entonces ser humildes, agachar las cabezas y aceptar que habitamos un continente donde no existe ya más ni la palabra, ni los libros tutelares, ni los códices, ni los intrincados e inexpugnables escrituras atávicas de las civilizaciones del sur, ni las nuevas interpretaciones llevadas a cabo muchas veces por los innumerables evangelistas que tocan una y otra vez la puerta del salón de belleza convertido en moridero. Nada que otorgue sentido a la infinita cantidad de muertes absurdos en los que estamos rodeados, vivos habitando sobre los muertos, muertos sobre los vivos, muertos enterrando a sus propios muertos, muertos desenterrando a sus muertos. Ojalá, lo deseo de todo corazón, que alguna vez pueda obtener un saluki, como te informé, el perro sagrado del Islam. Me preocupa tanto la forma de conseguirlo como saber si estoy en condiciones de criarlo. Se trata de perros delicados que necesitan un espacio amplio para correr y desarrollarse de manera adecuada. No creo que el lugar de muertos donde habito, donde ya nadie cree en escritura sagrada alguna, sea el espacio propicio para verlo crecer. A principios de este Ramadán, es decir, durante el mes entrante, contaremos con la visita de la Sheikha Farija, la líder espiritual de la orden sufí a la que pertenecemos, tanto yo como el joven Ali, el ayudante en la mezquita del que te hablé, quien está muy entusiasmado con la posibilidad de ver por primera vez a una Sheikha. El joven Ali no la conoce, nunca ha visto a la Sheikha Farija. Se trata de un novicio que acaba de ingresar a la orden. Sé que precisamente por eso, por ser un principiante, te causa asombro esa inquietud que sabes bien siento cuando él se me acerca físicamente más de la cuenta. ¿Crees que sea pertinente contarle acerca de las verdaderas razones de la Sheikha para realizar esta visita? ¿Crees que sea pertinente decirle a sí mismo que no solo soy un autor de libros, sino portador de las nuevas escrituras, que es el tema que deseo tratemos ahora? Debo contarte, querido compañero de milicia, que he reunido a un grupo de personas, académicos principalmente, para que discutamos, en medio de tanto desconcierto, la posibilidad de la aparición de nuevas escrituras. Una escritura no solo acorde al siglo en que habitamos, sino una que dialogue de manera armoniosa con la cultura que nos precede. Estoy seguro de que la Sheikha Farija aparecerá vestida con prendas suntuosas, colgarán abalorios de su cuerpo, me repetirá al verme entrar en actitud humilde al centro de oración el presentimiento ya expresado de que el próximo Ramadán portará un saluki para mí. La vez que me lo dijo, aclaró que me lo otorgará el Ramadán y no su persona. No le creí, entre otros asuntos, porque no puedo imaginar cómo el Ramadán, un periodo de abstinencia e iluminación, que además consideras ajeno a nuestras costumbres, pueda ofrendar un ejemplar de esa naturaleza. Pensé que quizá me estaba informando que yo encontraría alguno perdido en la calle, o es probable que me estuviesen sugiriendo que
que lo podría hallar al lado de mi alfombra de oración, después de mis prostraciones matutinas, a partir de las cuales rezo con dirección a Meca. Las antiguas y nuevas escrituras suelen hallarse en los lugares más insólitos, diría antes de alejarse de mi persona. Al levantarme esta mañana, junto a los perros Puercoespín y Perezbón, le empecé a dar de comer a los internos en el salón, a los enfermos que mantengo en este lugar que alguna vez estuvo destinado a la belleza. Esta mañana casi todo se me presentó como fuera de lo real. Pensé que quizá la Sheikha Farija haría todo lo posible por conseguirme un ejemplar entre sus conocidos. Suponía que se trataría de un cachorro de saluki, no de un perro adulto. Como muchos deben saber, el saluki es el perro de los beduinos del desierto. Es un can de arena, cazador por excelencia, un animal que no desentierra muertos con las uñas, como sentenció Mohammed al otorgarle la condición de dádiva divina. Cuando los demás perros intentaron profanar su tumba, los compañeros del profeta los eliminaron con el filo de sus espadas. La totalidad de los cientos de canes existentes en los alrededores de Meca y Medina quedaron inertes y sangrantes, formando montañas inmensas de cuerpos que hubo necesidad de incinerar, de enterrar en fosas clandestinas, anónimas, perros que se tuvo la orden de desaparecer para supuestamente arrojar luego las cenizas a las aguas de un río, carne de perro que fue llevada a los hornos crematorios con los que cuentan los cuarteles militares, perros asesinados como perros por una orden superior, no escrita en ningún libro sagrado, ya que la escritura actual ha dejado de existir. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peritén, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Ambrosio Martínez Rodríguez, Antonio Santana Maestro, Benjamín Acergo Bautista, Benjamín Asensio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Talumbre, Cristian Tomás Cotón Garnica, Cirino Tejeda Mesa, Cuthberto Ortiz Ramos, Daniel Gerardo Cantú Morales, Darían González Parral, Eduardo Ayafrén Gómez, Sebastián Salgado, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jaciel Ramírez Sánchez, Jesús Giovanni Rodríguez Trantempo, Jonás Trujillo González, Jonathan Maldonado Hernández, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tampa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, Jorge Eduardo Bartolo Talempa, José Luis Luna Torres, Yosvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Potzalzi, Julio César Ramírez Nava, Julio César Velázquez Alonso, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Corrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Camilo Catrillanco, los muertos formando una misma masa. Hoy, como las nuevas escrituras de las que pretendo hablarte, los salukis son casi imposibles de conseguir. Los huesos de los muertos clandestinos siguen estando presentes a mi alrededor. Traspasan cualquier escritura, sagrada o no, clásica o contemporánea. Para obtener un saluki generalmente hay que emprender largos viajes a Medio Oriente, aventurarse en complicadas búsquedas, infructuosas la mayor parte de las veces, pues un beduino del desierto en muy contadas ocasiones se deshace de alguno de sus perros. Sin embargo, ignoro el motivo por el que llegué a confiar de manera total en la palabra de la Sheikha Farija, cuando afirmaba que el próximo Ramadán me traería uno de ellos. Luego de afirmarlo, dijo que ya estaba bien de sufrimientos, que de ahora en adelante el Ramadán me traería tras dicha. Comenzaría con la llegada del perro que no es perro, comenzaría no con la llegada del perro que no es perro, sino con la aparición de una escritura propia.
de un don del que parecen gozar los nómades del desierto. Sin la ayuda de esos animales, la hambruna y la violencia serían más frecuentes aún, la misma que obliga a ingentes cantidades de personas a huir de sí mismos a través de desesperados desplazamientos. Como lo sabes, los ágiles alukis son cazadores natos, no como Puercoespín y Perezbón, los perros que nos acompañan desde los tiempos del Duce, que están hechos para el pastoreo. Más de una vez, el propio profeta Mohammed afirmó que un beduino sin un buen saluki a su lado, un tipo de escritura, podía considerarse hombre muerto. En el siguiente Ramadán yo debía olvidar mis preocupaciones frecuentes, no hacer caso excesivo a los huéspedes, a los enfermos a punto de morir que mantengo en el salón de belleza, dejar que Puercoespín y Perezbón entren y salgan a su libre albedrío, olvidar en lo posible un viaje que emprendí en cierta ocasión en busca de los restos de un niño asesino, cuyos compañeros de prisión eliminaron luego de ver a su gato muerto en el horno de la cárcel. Me aparece todo el tiempo en la memoria los años en que fuimos milicianos, las calles regadas de cadáveres luego de los bombardeos finales que acabaron con nuestra ciudad. Olvidar nuestros dedos destrozados en la superficie de un yunque con la intención de hacernos pasar como víctimas y, de esa manera, lograr huir a esos países americanos cargados de violencia que nos asignaron como lugar de residencia definitiva. Saber que nuestras madres se entregaban de manera fácil a quien se lo propusiera debe ser algo que nos debería ya dejar de preocupar. Dejar atrás el horror que significa no volvernos a ver jamás, a pesar de que me perdonaste haber alimentado más de la cuenta a un soldado extranjero a tus espaldas. No reparar en los cientos de muertos que me rodean, no solo los cuerpos camino a la desaparición de los huéspedes que mantengo a mi cargo, sino aquellos que habitan las fosas clandestinas que no acaban nunca de aparecer. Debe consolarme saber que disfrutas más de la cuenta cuando te detienes para comprar las flores y los sándalos y las palitas de hojas de té de limón que ofreces algunas noches al lado del joven Alí a los creyentes, al costado de aquel joven que, mientras el agua hierve, sienta cerca para contarle la experiencia por la que tuviste que atravesar en busca del cadáver de un niño asesino. Tu relato no transcurre en un tiempo definido. Esa agua se ha puesto al fuego para el té de los fieles, parece no hervir jamás. Parecen ser los tiempos necesarios para que aparezcan de la nada una serie de letras que formulen frases que den las respuestas presentes en los libros sagrados, en los códices, en los quipus, en ciertos pasajes del Popol Vuh. Ningún lenguaje actual está preparado para expresar la desgracia de la que somos víctima. Las palabras están incapacitadas para dar cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, de nosotros, para dar cuenta de nuestro horror interno al momento de enfrentarnos a los cientos de cadáveres anónimos con los que debemos convivir. ¿Dónde están los muertos conocidos? ¿Dónde los desconocidos? Letras aparecidas de la nada me llevaron a escribir mi primer libro, las mismas con las que comienza la descripción de un acuario, de un espacio donde aparecen peces atrapados en un acuario, suspendidos en un entorno artificial que poco tiene que ver con el lugar físico donde la pecera se encuentra ubicada. El acuario estaba colocado sobre un muro que dividía en dos el galpón donde duermo. La tienda de peces quedaba a pocas cuadras, en una esquina. En ese entonces mantenía todavía en el galpón algunos peces dorados, los tradicionales, peces que daban la impresión de sentirse coautores del libro. En realidad lo fueron. Los peces de colores adquiridos en un negocio situado en una esquina fueron precisamente los que inspiraron la aparición de estos otros peces, muertos todos. El trabajo con esos peces moribundos fue quizá una de las maneras que hallé para escapar de la culpa que me produce tanto escribir como no hacerlo, aunque sabes que eso es imposible. No puede ser real que alguien como nosotros dos, que apenas aprendimos a leer y a escribir, experimentemos una culpa como aquella, porque sabes bien que no hemos recibido ninguna educación. Apenas nos enseñaron las letras básicas y algunos pasajes de la Biblia allí,
en el propio regimiento de asesinos al que pertenecíamos, porque eso era nuestro batallón, un regimiento de asesinos. Solo ahora, luego del tiempo transcurrido, lo advierto. En ese entonces creíamos que estábamos inmersos en otra dinámica. Quizá la presencia constante de Puerco Espín y Pérez Bon nos lleva a mantener tal certeza. Recuerdo ahora claramente ciertas noches en mi cama, la de mi casa en la Ciudad de México, envuelto en un edredón de plumas, donde experimentaba la engañosa sensación de encontrarme protegido tanto de mi propia escritura como de las imágenes de matanzas sistemáticas de perros, de figuras de mezquitas tanto de Oriente como de Occidente, de niños asesinando a otros niños en los pueblos de los Andes, del altiplano mexicano, experimentando escenas en las que dioses precolombinos devoran a otros dioses, a otros seres humanos, uno tras otro, escenas de Puerco Espín y Pérez Bon yendo a la casa de una paloma que comía los restos que dejaban los viandantes luego de desayunar. Más de una vez he escuchado decir, proveniente de tierras lejanas, menos mal que yo usaba un garfio en vez de mi mano derecha, que lo utilizaba principalmente como propaganda para vender los libros que iba escribiendo. En momentos así, en los que recuerdo sucesos de ese tipo, me suelen venir a la mente, con una fuerza mayor a lo usual, las peripecias que protagonizamos juntos, la vez que acudimos al taller del herrero para que nos fuera dañando los dedos de nuestras manos extendidas, el largo viaje en una pequeña embarcación con el fin de recobrar los restos mortales de un presidiario. Me consuela contar con la presencia de Puerco Espín y Pérez Bon, que me acompañen ahora que estoy en pleno proceso de recomposición después de sufrir la pérdida imaginaria de un brazo, el cual arrojé a las aguas de un río, como se suponen fueron desechadas las cenizas de los perros masacrados. Puerco Espín y Pérez Bon velan por alguien que carga todo el tiempo consigo un imaginario de seres deformes, torturados, vendedores de libros a causa de mi garfio que utiliza en lugar de mano, que se supone son parte de mis propias escrituras. Sé que te es difícil imaginar algo así, como a mí me es casi imposible verte convertido en un monje de bajo perfil que siente temor ante la cercanía de un simple novicio, el joven Alí, a quien sentaste a tu lado para contarle acerca de un viaje imaginario, aquel en busca del cadáver de un niño que mataba niños. Supongo que tampoco puedas creer que yo represento las nuevas escrituras, que diga, como si tal cosa, que la nueva escritura soy yo, alguien que intenta, al menos, y eso lo saben bien tanto los peces de los acuarios que mantengo, como Puerco Espín y Pérez Bon, los perros de toda la vida que me han acompañado, me erigiese como el poseedor de ese don. Una escritura que dé cuenta de que las artes son un espacio en constante movimiento y que me puedan explicar mi razón de ser en la barbarie del mundo. Letras que sean capaces de definirme como autor y como una persona inmersa en la tragedia. No lo sabes, estoy seguro, pero curiosamente los protagonistas de mi último libro se sienten satisfechos con la obra donde se ven representados. Creo que quedan mal librados, pero dan la impresión de no advertirlo. Quizás son bastante ingenuos. Cuando los visité por primera vez vi a la esposa rodeada de perros saluki. Ignoraba que la pareja tuviera afición por esa raza. Para mi sorpresa, la mujer me dijo que yo fui el propulsor de aquel interés. No deja de ser cierto. Desde hace muchos años he sido uno de los encargados de difundir, a pesar de no haber poseído nunca un ejemplar, la historia mística que los acompaña. He divulgado además que son animales higiénicos. La mujer me hizo subir al segundo piso. Tuve la precaución de dejar a Puerco Espín y a Pérez Bon atados en la calle, de la misma forma como me suelen esperar durante mis visitas a la mezquita. El marido se encontraba acostado en la cama. Me quedé en el umbral y desde allí lo escuché elogiar no el libro donde aparece como personaje, sino mi quehacer de escritura en general.
Sé que tienes conciencia de que todo lo que te voy contando es mentira, que no creo en los libros sagrados, ni en los occidentales, ni en los propios de la región que habitamos, que no soy escritor, algo imposible de considerarme principalmente porque nunca he recibido educación formal alguna. Soy, eso sí, un estilista que decoró un salón situado en una zona marginal con infinidad de peces de colores. Escribo solo para olvidar, para no recordar, entre otros asuntos, los años que vivimos uno al lado del otro, sufriendo la derrota bélica más atroz. Pero para no acordarme de mis falsas visitas a la mezquita, para dejar en el olvido mi oficio habitual. La mujer de pronto me preguntó por las nuevas noticias que podían portarlos a Lucky. Le contesté que habían encontrado ya el eslabón perdido de esa raza, cuyo gen estaría aún latente y dispuesto a aparecer por generación espontánea en el momento menos pensado. Se supone que ese gen daría como resultado ejemplares de tamaño como de un caballo. Vivo esperanzado en que surja de manera espontánea, de la misma forma como anhelo que la famosa nueva escritura aparezca en el momento menos pensado. Se trataría, como dije, de un perro de un tamaño mayor al de un caballo, casi como un camello del desierto, o quizá parecería como su contrario, minúsculo como lo es un pez de colores. Aquellos que conozco bien, que saben escribir y crear relatos de una belleza impresionante. Un poblador de cierta zona rural me dijo que una ocasión había sido testigo de la presencia de un ejemplar de San Lucky gigante, que había crecido y crecido hasta morir cuando, se suponía, no había alcanzado su talla máxima. Murió antes de desarrollarse por completo. El poblador añadió que no había sido el primero en nacer en la región, sino que los lugareños siempre mataban a los cachorros en los que preveían, al mirarlos por primera vez, la predisposición a contener un gen semejante. Cuando acabé el relato, el marido ya estaba dormido, se encontraba boca arriba y tenía mi libro sobre el pecho. Antes de irme de esa casa, la mujer me informó que preferían a mi obra la del escritor checo Bohumil Hrabal, quien acababa de caer de la cornisa de una ventana del asilo donde estaba recluido por tratar de darle de comer a un grupo de palomas. Al escuchar esas palabras, tuve la certeza de que es terrible saber que no hay una forma convencional para expresar lo que aparece como un monstruo, una sombra en la vida, la escritura que se ha llevado a cabo a lo largo de la existencia. He desconocido siempre el momento exacto en que la ansiedad por escribir, ciega, boba, sin un sentido definido más que el de practicar la escritura por el simple hecho de llevarla a cabo, pasó a formar eso que algunos llaman lo literario, lo que de cierta manera permite que alguien que escribe pueda ser clasificado, archivado, entendido dentro de cierto orden, asunto que acaba por sepultarlo dentro de una certeza falsa. Lo cierto es que, como te lo dije, estimado compañero de milicia, yo no cuento con memoria en relación a mi propio trabajo, menos aún con un concepto definido. Creo más bien que las escrituras deben existir para ser olvidadas al instante. Aquello, el olvido, quizás sea su razón de ser. Poner en práctica algo así como el sello escritural de la no memoria. Un ejercicio semejante se presenta más absurdo aún que el afán por recuperar los restos mortales de un niño asesino o de explicar a un joven aspirante a místico aspectos de tu pasado mientras el agua de los fieles está a punto de hervir. Acciones que llevan al olvido como marca de origen. En ese orden me gustaría colocar al soldado que alimenté a tus espaldas, la tienda donde adquirí los peces de colores para mi salón, la acción de los perros Puercoespín y Pérez-Bon al cazar una paloma, compañero de milicia, la única manera con la que cuento para darme una idea de lo que pueden significar las nuevas escrituras es colocando mi trabajo, del cual casi no recuerdo nada, como punto de referencia. Algún texto de T.S. Eliot quizás ahora tenga lugar. Lo he mencionado antes en alguna ocasión.
házmelo recordar, incluso ahora que sé que te encuentras abstraído al lado del joven Alí mientras esperan que hierva el agua del té. He cometido fornicación, pero fue en otro país y, además, la mujer ya está muerta. Curioso que aparezca en este momento un fragmento de ese orden. En el libro de Eliot no se explican las razones de la fornicación, la extranjería ni la muerte de la mujer. Extranjeras y extrañas a nuestras culturas, como la Santa Biblia y el Sagrado Corán, como el mismo T.S. Eliot. En ese momento se presenta, querido compañero de milicia, el momento exacto en que un niño musulmán latinoamericano relata un sueño, aquel donde va a recibir de parte de la Sheikha un perro saluki. También, aunque no te lo haya mencionado en su momento, una pecera transparente, el libro de los muertos, homenajes secretos, conversaciones absurdas con Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Marosa Di Giorgio. Se acumula el viaje con Fowell a Montevideo, el epígrafe de mi primer libro, la idea de una ciudad atrapada en su propio tiempo, la realidad que retrata a José María Arguedas, un monstruo que solo es posible superar si no se le recuerda de manera intensa o si se le deja descansar en una especie de existencia acuosa. Ahora que tenemos las manos con los dedos destrozados, yo en México y tú en Argentina, con la misión de tener todo preparado los jueves para la llegada de los fieles de la orden mística de la que formamos parte, aunque, como también lo has de saber, tengo el deber de escribir. Repudio, ignorancia y necesidad es lo único que nos queda luego de rechazarlo a los libros sagrados. Constantes, extremos, cambiantes, cuyas apuestas suelen presentarse de manera simultánea. Te imagino llegando puntualmente a la mezquita acompañado de Puercoespín y de Pérez-Bon. Por eso comprendo que te sea difícil entender cuando te cuento que mi manera de trabajar no es como la de los demás. Mi estudio, aquel donde he inventado la existencia de un salón decorado con peces, se convierte cada cierto tiempo en un espacio donde llevo a la práctica un ejercicio vacío. Coloco sobre una superficie blanca una palabra detrás de otra. En cambio tú, antiguo compañero de milicia, llevas a cabo una vida normal, que encuentro algo cercano a la felicidad cuando te sientas al lado del joven Alí, desde donde le cuentas acerca del rescate del cuerpo muerto de un niño asesino, mientras hierve el agua del té de los creyentes. Pero debo decirte, mientras sé que piensas en el tiempo que pueden pasar Puercoespín y Pérez-Bon atados a un árbol cercano al centro de oración, poco se habla de nuestras no escrituras, ni nuevas ni clásicas, acerca de los silencios. El único enmudecimiento importante parece ser el que guardamos tú y yo durante todos estos años, en los que no nos comunicamos ni en lo más mínimo. Cuando fuimos separados en un puerto de Europa, luego de la caída de nuestro líder, hacia destinos diferentes. Me llama también la atención el silencio que guarda la pareja de esposos, los que poseían los salukis, con relación a su aparición en la última obra que te he publicado. Deben haberse quedado callados porque no suelo tener control sobre las cosas que voy escribiendo. Desconfío todo el tiempo de las palabras, de la existencia de canes que pueden alcanzar la altura de un camello. Tampoco confío en las palabras de mis hermanos de orden mística, donde afirman que viven el paraíso en la tierra. Lo musulmán es solo un camino por el que debe pasar el sufi, no la meta que debe alcanzar. Un poco como las palabras y las escrituras, un vehículo y no un fin en sí mismos. Musulmanes somos todos, afirman algunos místicos por allí. El sufi busca lo místico presente en lo cotidiano, en lo concreto. Su búsqueda tiene que ir, por obligación, más allá de todos los límites. Entre otras actividades, fuera de orden, debo contarte que los sufis, aparte de dejar arreglados los jueves el centro de oración, llevamos a cabo una serie de prácticas que nos conducen a caer en un éxtasis tal que nos permite vislumbrar el pasado espiritual que todos nosotros hemos perdido. Es por eso que los peores enemigos de los sufís somos los propios musulmanes. Los santos, los mártires del sufismo han caído casi siempre en las interpretaciones que cada grupo ha pretendido darle al Corán. No hay más libros sagrados, ni Torás, ni Biblias, ni Coranes.
ni Torás, ni Biblias, ni Coranes, ni códices, ni Popol Vuh, ni extrañas cuerdas atadas con nudos como forma de comunicación. Algo similar a lo que ocurre con las escrituras de todos los tiempos. Sus peores enemigos son precisamente los que ejercen la escritura. Para darte un ejemplo, querido compañero de milicia, el santo Mansur al-Hallaj fue torturado hasta la muerte por afirmar: yo soy la verdad, yo soy Dios. De la misma forma como sería ejecutado un escritor de nuestros tiempos que se atreviera a dar una charla pública rodeado de académicos como hoy, titulada Yo soy las nuevas escrituras. Y ya que te encuentras a la distancia, me permito decirte, aquí con Pérez Bon acostado a mi lado y rodeado de decenas de cadáveres, no hay objetivo. Perdón, sí, hacer un libro, pero no es más que todo no es más que una impostura. La descripción de los alukis, nuestro pasado como integrante de los camisas negras, el niño asesino del cual debiste hacerte cargo realizando una improbable travesía a los mares del sur. Puerco Espín y Pérez Bon, la muerte de Bohumil Hrabal, el filósofo travesti, atacado por una esclerosis múltiple, quien me contó que al final de su vida, que una de sus pesadillas de infancia había sido precisamente acabar sus días atrapado dentro de su propio cuerpo. Ese filósofo, quien me visitaba en el salón de belleza que instalé poco después de llegar a ese país, México, plagado de muertos, se llamaba Giuseppe Campuzano. Las historias, los personajes, las repeticiones, toda una falsedad, un pretexto, el susurro de Rulfo, la sorpresa de Elizondo, una excusa para seguir haciendo lo único que debe ser practicado de manera ininterrumpida, escribir. ¿Qué pueden ser las escrituras propias del siglo XXI? Sería una pregunta plausible. Nada que tenga que ver, entre otras cosas, con la llegada de siglo alguno. Quizá, como lo afirmó T.S. Eliot, quizá tenga alguna relación con el hecho de fornicar en otro país con personas ya muertas, o con esperar que el próximo Ramadán nos otorgue el saluki de los beduinos del desierto, que nos traiga, tanto a ti como a mí, para desesperación de Puerco Espín y de Pérez Bon, el perro que no es perro. Es posible también que cada pez dorado que nade de manera majestuosa sea la representación de la palabra propia, una palabra que nunca podrá ser plena mientras carguemos con los perros que deambulan buscando sepultura en este mundo. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Ambrosio Martínez Rodríguez, Antonio Santana Maestro, Benjamín Acergo Bautista, Benjamín Asensio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colán Garnica, Cirino Tejeda Mesa, Cuthberto Ortiz Ramos, Daniel Gerardo Cuntú Morales, Dorian González Parral, Eduardo Ayafred Guzmán, Sebastián Salgado, Emiliano Alán Gaspar de la Cruz, Gerardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jaciel Ramírez Sánchez, Jesús Giovanni Rodríguez Tanempa, Jonás Trujillo González, Jonathan Maldonado Hernández, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Caldeño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tanempa, José Luis Luna Torres, Giovanni Guerrero de la Cruz, Julio César López Patzolzin, Julio César Ramírez Nava, Julio César Velázquez Alonso, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzolo, Camilo Casillanca, una escritura innombrable, inacible, fugaz, transparente, como se le presenta el paso del tiempo a un derviche mientras se encuentra en pleno trance del giro. La escritura del siglo XXI soy yo. Puede decir cualquiera que decida tomar de pronto un lápiz y un papel con la intención de colocar un rasgo, una letra, una rúbrica, algo que dé cuenta de su acción, de un movimiento que no sea otro, sino simplemente el de dejar estampado sobre una superficie su paso por el mundo. Gracias.
en dos momentos durante tu texto está enunciando una lista de nombres. ¿Quiénes son? Todos. Son los 43 del Chinapa y es el compañero mapuche. Ya, muy bien. Que también entró en esa lista porque la mayor parte de los muertos y desaparecidos que está ocurriendo en la región son anónimos. ¿No? En México hay aproximadamente 90.000 muertos que están reducidos a 32, a los 43 que leí. ¿No? Pero porque solo son 43 reconocidos porque estaban inscritos en una escuela rural. Porque esta nueva estrategia de desaparición, ¿no?, de ciudadanos apunta principalmente a lo anónimo, ¿no? Me preguntaban hace poco, ¿no?, con relación a México, ¿no?, si en la Ciudad de México se podía vivir, se podía salir a la calle, etcétera. Y es una ciudad como cualquier otra, tranquila, siempre el horror está allá, ¿no? Es el otro, el anónimo, las muertas de Juárez, por ejemplo, ¿no? Incluso que haya un término, ¿no?, como las muertas de Juárez, ¿no?, que es un abstracto, puede ser como ya dejan de existir, ¿no? Porque es un término que hasta un chiste puede hacer también, ¿no? Es que la muerte parece muertas de Juárez, ¿no?, a una persona pálida que aparece por ahí. O sea, digo, porque se le quita la individualidad, ¿no?, y se busca esa individualidad. Entonces, esos 43 pues son un símbolo de 80.000 muertos. Entonces, esa era la pregunta, sí, son ellos. Y en ese... Me interrumpen si estoy preguntando, porque yo voy a seguir. Ya. En este sentido, ¿qué podemos decir con respecto a la escritura? O sea, de lo que tú leíste, habría entonces una doble función de lo que entiendo, de lo que interpreto más bien. Por una parte, en torno a la pregunta que te hice recientemente, como no sé si dar una voz, un nombre a un colectivo anónimo, pero al mismo tiempo hablaste de un olvido. ¿Hablé qué? De un olvido. Un olvido. De que, sí. Sí, lo que sucede es que tiene que haber una distancia, ¿no?, el tiempo como para poder resanar las heridas, ¿no? Y en México yo creo que todavía está presente el fenómeno, ¿no? Y veo que ese fenómeno también empieza a revivir de alguna manera en el resto de América, ¿no? Entonces pienso que tiene que haber una suerte de olvido, una suerte de distancia para tener un punto de vista que pueda permitir entender los hechos desde la propia escritura, ¿no? En mi vida me han perseguido como dos situaciones de ese tipo, ¿no? Yo viví durante un tiempo en Perú y en el momento de Sendero Luminoso, ¿no?, que también fue una matanza, ¿no?, espantosísima, ¿no? Y también de anónimos, de gente anónima, ¿no? O sea, sí hay gente conocida y todo, pero siempre estuvo centrada en lo anónimo, en personas campesinos de muy bajos recursos, ¿no?, donde no tenían voz, no tenían espacio dentro de un imaginario social. Y recuerdo que en esa época me invitaron a formar parte de una cosa que se llamaba como la generación de la violencia, ¿no? Y era como que yo escribiera sobre lo que iba ocurriendo, ¿no? Y entonces eso a mí me parecía hasta inmoral, ¿no? Como de alguna manera lucrar con esa violencia, ¿no? Cuando, si es que uno quiere hacer algo, pienso que en ese momento se tendría que hacer algo de otro orden, no con la escritura, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que ya se puede escribir después de Auschwitz, etcétera, ¿no? O sea que es una pregunta recurrente, ¿no?, en la historia, ¿no? Y ese silencio del cual estoy hablando es para que no exista una escritura cómplice, ¿no?, con la situación. Porque yo siento que si hubiera pertenecido a esa generación de la violencia para escribir, hacer un cuento sobre cómo asesinan a mis vecinos, de alguna manera es contraproducente, es al revés, ¿no?, como formar parte de esa misma violencia.
Sí, entiendo. Y en sí el nombre bastante, no sé si es lo horrible, como Generación de la Violencia, o sea... Sí, y desapareció aparte, ¿no? O sea, no fue un grupo que tuvo eso, una... Que tuvo, sí, te puedo decir los nombres y todo, que son autores que desaparecieron, ¿no? Que estuvieron ahí presentes, que surgieron y que al final pues forman parte, ¿no? de ese mismo proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, pues yo lo que trato de establecer es, no podemos quedarnos mudos, pero tampoco podemos utilizar las formas establecidas, ¿no? Porque esas formas también ya traen una carga demasiado fuerte, gastada, ¿no? Que pues pudo haber funcionado como la tercera voz, la voz literaria, ¿no? Uh-huh. Hace 40 o 50 años, ¿no? Donde no había otros medios de comunicación, ¿no? Donde de alguna forma la literatura era la voz discordante, ¿no? Era la voz oficial, la voz del Estado, la voz de los medios de información estatales o de grandes grupos financieros, y la literatura era como la voz discordante, aparte del susurro, ¿no? O del rumor. Pero pues hace 20, 25 años, 30 años, los años 80, hay muchos mecanismos para poder tener otro tipo de voces, ¿no? Y entonces yo no creo que la literatura vaya en esa linealidad, no creo que cumpla una labor en esa linealidad de competir con esos otros medios, ¿no? Entonces yo estoy tratando de buscar, de preguntar, es una pregunta lo que he leído, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede crear esa forma de poder expresar lo que no se puede expresar? ¿No? Entonces, por eso hablo de eso. Sí, porque justamente te iba a preguntar entonces qué medio, porque no sé, ahora me hace pensar en un ejemplo que es como muy paradigmático, el mexicano y los chilenos, pero hablando de Ciudad Juárez, entonces se habla muy Bolaño en la parte de los crímenes, lo que hace a mi juicio es dar una voz a todas esas mujeres que no tienen voz. Ni siquiera los cadáveres van a importar, ni siquiera le va a importar a la familia, y diciendo que esos cadáveres en algún momento fueron personas y tuvieron una historia, además. Ese trabajo al que te refieres, que hace Bolaño, es el único homenaje que se les ha rendido a estas mujeres, ¿no? Y aparte es un trabajo literariamente dificilísimo, ¿no? Porque todas las muertas son una sola muerta, ¿no? Entonces uno ve en esos como reportes, ¿no? que hace una por una. Claro. ¿No? Pero trata de encontrar los elementos de darles vida, de darle una realidad a la chica que es la misma repetida. Es un símbolo, uh-huh. ¿no? Es una chica maquiladora que trabaja en fábricas, que no tiene familia, no cuenta con familia cercana, que ha roto todos sus vínculos, ¿no? Ancestrales con su familia, porque ha llegado a ese lugar que es Ciudad Juárez. O sea, Ciudad Juárez es una ciudad como un lugar, claro, ¿no? Donde han arribado personas de todas las comunidades mexicanas para trabajar en empresas norteamericanas, ¿no? Que se basan en unas leyes que no son ni norteamericanas ni mexicanas, ¿no? Que son impuestas por los propios patrones de las empresas, uh-huh. ¿no? Entonces son como cotos como extraterritoriales, tanto legalmente como simbólicamente. Ciudad Juárez es un horror, ¿no? Llegar a Ciudad Juárez, o sea, nunca se sabe dónde queda la ciudad, dónde es, qué pasa, ¿no? Y se ven estas grandes industrias donde dentro pues trabajan cientos de personas, sobre todo mujeres, que para llegar allí han roto totalmente los vínculos familiares. Entonces son muertas anónimas, ¿no? Y todas responden a lo mismo, a la misma descripción, ¿no? Y Roberto Bolaño de pronto le da a cada quien ese trabajo que hace, como es, para mí es impresionante, una de las cosas más impresionantes de Bolaño, para mí es eso, que aparentemente es simple, ¿no? Porque es como hacer como retratitos de cada una, pero a cada una de las muertas le encuentra una característica particular dentro de esa generalización, ¿no?
Sí. Porque se trata, y me acuerdo que en esa época, en la época de mayor violencia, es que no sabemos tampoco cuáles son las épocas de mayor violencia, sabemos las épocas en las cuales los reflectores están puestos sobre Ciudad Juárez. Entonces los reflectores ya no están puestos sobre Ciudad Juárez, pero la violencia continúa. Lo que pasa es que quitan el reflector, lo ponen en otro lugar, en Guerrero, en otra parte del país, entonces parece ser como que se haya resuelto ese problema. Pero continúa, ¿no? Y también se empiezan y la estrategia era por acumulación, que fue la misma estrategia que se utilizó en Perú, me acuerdo, cuando se pasó la guerra del Sendero Luminoso, que era dar cifras, ¿no? Entonces, no, ayer fueron 300, no, 400, no, eso fue anteayer, eso fue anoche, eso fue, no sé. Entonces, de pronto, por saturación, desaparece. Sí. Y en el caso mexicano, yo recuerdo claramente en la época del presidente Felipe Calderón, que fue el que desató esta guerra bastante absurda, bastante terrible, ¿no? No sé si absurda, no es absurda, o sea, tenía ganancia, ¿no? Había ganancia con esa guerra. Y era una época que todavía los medios impresos tenían una presencia. Me acuerdo que salía de mi casa y veía en los puestos de periódicos, ¿no? Y era ver las fotos de son muertos sobre muertos sobre otros muertos diariamente, ¿no? Y entonces era repetido hasta que ya no existían los muertos. Y yo hice una película con una compositora de ópera sobre Ciudad Juárez. ¿Cómo se titula? Bola Negra, el musical de Ciudad Juárez. Y claro, lo obvio era hacer entrevistas, ¿no? Entre las víctimas, saber qué pasaba, ¿no? Y eso también estaba lleno de esas entrevistas. Y las víctimas, o sea, los familiares, etcétera, las personas afectadas, me di cuenta de algo terrible, ¿no? Que puede sonar así como de falta de respeto, etcétera, pero no lo es que las víctimas lloran todas igual. También lloran igual las víctimas, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué, señora, si han matado a sus 2 hijas, por qué usted no insulta al camarógrafo o le tira una piedra o no sé, ¿no? Entonces, siempre no pasen, mostrar la ropa, decir que eran buenas estudiantes, que no era cierto lo que se decía, etcétera, ¿no? Y también otro error era buscar un solo asesino, ¿no? ¿Quién las mata? No, las mata el sistema, las matan mucha gente. Hay mucha gente que las mata o que las va matando de a pocos. La cosa es que al final terminan muertas. No, yo solamente bebía cerveza, no, yo iba con el taxi, yo no sé, o sea, hay muchos intereses, ¿no? O sea, no hay un asesino, ¿no? O sea, claro, no es la idea de la película de espionaje, ¿no? ¿Quién mata a la mujer en Ciudad Juárez? No, es un lugar propicio donde pues cada quien tendrá un motivo, ¿no? Incluso decía ciertas bromas, no sé, digo también horribles, ¿no? El humor negro es como, si quieres matar a tu esposa o desaparecerte de tu novia, llévala a Ciudad Juárez y ahí la matas, y porque ahí no va a haber ningún castigo. Y también el sistema era muy curioso como internacionalmente, eso fue lo que fuimos descubriendo mientras hacíamos la película, que internacionalmente hay una exigencia en la parte posterior, en la parte necrológica, o sea, sí tenía que estar archivados los muertos, sí tenía que estar, había un archivo de muertos, pero no había una prevención de los crímenes, ¿no? O sea, sí se tenía que dar fe de un registro muy exquisito, ¿no? Había todos los especialistas del mundo, muchos centros importantísimos de medicina forense, etcétera, estaban en Ciudad Juárez, y también me enteré que en ciertas zonas que ya se sabe que la población no va a llegar a los 20 años de edad, entonces le sacan el ADN en vida para que cuando se encuentren muertos sea más fácil ese archivo. Entonces, pues frente a todo eso es bastante difícil escribir, ¿no? O sea, decir qué, por dónde, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues buscando pues una palabra sagrada, ir a los libros antiguos, no sé, esto, jugar, ¿no? Un poco con lo del Corán, hacer un paralelo, ¿no? Entre esta matanza de perros, que si realmente ocurrió en Meca, ¿no?
la idea del saluki como perro sagrado, ¿no? El hecho de saber que Mohammed era un gran político, ¿no? Porque la anécdota es que ya la Meca era un lugar sagrado antes del Islam. No era un lugar politeísta, pero era sagrado, había caído un meteorito, etcétera, ¿no? Y cuando llega el profeta, como todos, ¿no? Jesús y todos llegan y limpian, ¿no? Llegaron a limpiar, les gusta limpiar, ¿no? Los lugares. Y pues los perros, imagínense, en esa época, con hidrofobia, sarna, las enfermedades que no tenían curación, entonces Mahoma dijo: elimínenlos a todos, ¿no? Porque son una fuente infecciosa y vamos a limpiar este lugar. Y eso es una partecita que uno ve en la historia, en el Corán, ¿no? Pero de pronto uno se detiene como escritor, dice: ¿cómo sería eso verlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los 43, etcétera, en el Zócalo de la Ciudad de México, o cuando hay esas matanzas, cuando encuentran fosas comunes, se representa la cantidad. Ay, sí, encontraron a 250 cuerpos, ¿no? Entonces ya es una cifra, pero no, ponga 150 en la plaza central y mira lo que es, ¿no? El espacio que ocupan, ¿no? Y también yo dije, bueno, ¿y cómo habría sido el cumplimiento de esta orden, ¿no? De todos los perros, ¿no? Recolectar los perros, matarlos, quemarlos, qué hicieron con los perros, etcétera, ¿no? Y pues de alguna manera es lo que hicieron con los 43, según la versión oficial, que nadie la cree, en la cual pues hicieron una pira humana, ¿no? Se los quemaron y los tiraron a un río, pero todo va a indicar que fueron conducidos a los cuarteles militares, ¿no? Donde hay hornos crematorios y ahí no se puede hasta ahora abrir, no se puede entrar a los cuarteles. Y entonces como este paralelismo en esta parte de la historia, entonces yo creo que como escritor debemos de apegarnos a estas escrituras antiguas, ¿no? Tanto de nuestros pueblos originarios como de los libros sagrados, porque pues vemos que la historia es repetida, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? La guerra, la sangre, etcétera, ¿no? Entonces dice de alguna manera quise como representar, ¿no? Las muertes de los perros o las muertes de los 43 desaparecidos, que es la única muerte tangible, ¿no? Que representa a su vez a los 80.000. Y también el asunto de Mohammed, el asunto político, ¿no? De lo religioso después, ¿no? Que después se convierte después en lo religioso, lo místico pasa a ser lo religioso, cuando los beduinos del desierto, que necesitan a estos perros para sobrevivir, que ya quieren abrazar el monoteísmo, pues se acercan a Mohammed y le dicen: Mohammed, sí, queremos ser monoteístas, nos has convencido, pero si matamos a los perros, morimos de hambre. Entonces Mohammed, en lugar de decir lo que diría cualquier persona, dice: ay, no, sí, bueno, voy a hacer una excepción para ustedes, dice: no, pues yo nunca he dicho salukis, ¿no? Yo he dicho perros, yo no he dicho salukis, ¿dónde he dicho saluki? Y entonces quedan así como: bueno, pero el saluki no es un perro, ¿no? ¿Quién le ha dicho a usted que es un perro? ¿No? Ese es el poder de la palabra, ¿no? ¿Qué es entonces si no es un perro? Nada, un regalo de Dios. Y hasta ahora, en los países que Mariana nos puede, que cría salukis, nos puede decir, hasta ahora son perros sagrados actualmente, ¿no? Los perros todos son así impuros, y los salukis, bueno, los aeropuertos en Abu Dhabi, etcétera, están los perros dentro de los aviones, en los centros comerciales, porque es un regalo divino. Entonces es como la metáfora, ¿no? Claro. del absurdo y de cómo la palabra, la retórica que es. Por eso pienso yo que es necesarísima esa nueva escritura, que no sé dónde está. No, yo obviamente yo no la tengo, ¿no? Pero sí puedo de reconocer que no está presente aún, ¿no? Porque sí siento que hay repeticiones bien hechas o mal hechas o medianamente hechas de cosas que ya leímos, ¿no? Y no hay nada peor que leer lo que ya se leyó. No hay nada peor también que encontrarse con obras que no representen una forma propia de entender el mundo,
¿no? Yo creo que la tendencia de nuestras escrituras pues va hacia una estandarización, hacia lo que se debe hacer, más que a una interiorización para poder realmente ser personas sociales, ¿no? O sea, en el sentido de no hacer literatura social, pero sí somos seres sociales, no somos, estamos fuera de la realidad, ¿no? Entiendo. Un poco la idea de esto. Gracias. Hay una pregunta. Vamos a empezar aquí, después vamos allá. Sí. Mario, bueno, fuera de ser un gran escritor, eres también artista visual. Me ha llamado mucho la atención cómo en esa cadencia de ese brazo tú has creado una forma, una obra de arte, que se mimetiza contigo, pero a la vez no tiene absolutamente nada que ver con un brazo. ¿Me puedes explicar cómo tú llegaste a esa transformación de ese brazo? ¿Cuál? ¿De qué hablan? No sé. Pero la verdad es que no. ¿Un brazo? No soy un artista visual. He hecho, mencioné, ¿no? Ahora que he hecho una película, fotografías, etcétera, pero son como tránsitos para llegar a una escritura, ¿no? Y ese brazo también tiene que ver con la escritura, ¿no? Son preguntas que abro, ¿no? Tengo una historia concreta, ¿no? De mi relación con la ortopedia. Yo cuando nací era obligatoria la ortopedia, ¿no? Estaba en su esplendor máximo la ortopedia. Y mi familia me obligó desde muy niño a utilizar aparatos ortopédicos bastante terribles, ¿no? O sea, no digo que mis papás hayan sido crueles ni mucho menos, sino lo que se tenía que hacer. Y ganchos y manos y réplicas de manos, etcétera, ¿no? Y yo me daba cuenta que yo hacía más cosas sin nada que con esas prótesis, ¿no? Porque en ese tiempo, que era un tiempo pues cercano a la posguerra, ahora que me pongo a pensar, no se sabía que las prótesis son hechas para gente que han sufrido un accidente o que ha perdido algo, ¿no? Pero las personas que somos de un brazo, no que nos falta un brazo, sino somos de un brazo, no entramos al mundo de la ortopedia. Pero yo, a lo largo del tiempo, había desarrollado una dependencia psicológica muy fuerte, ¿no? O sea, era como la ropa, ¿no? Que no podemos salir sin ropa, ¿no? Podríamos salir sin ropa, ¿no? Si hace tanto calor, pues nadie se atreve. Entonces era así, un poco así, ¿no? No podía dejar de usar la prótesis. Y llegó un momento en que la prótesis casi me mata 2 veces, ¿no? Porque yo seguía por el camino de la ortopedia y llegué a adquirir, aparte me daba mucha molestia porque son aparatos muy caros, ¿no? Y yo decía, pero yo prefiero gastar ese dinero en otra cosa, ¿no? No sé, $40,000, $65,000 en las manos bioeléctricas, ¿no? O sea, que funcionan con el cerebro, pero me daba cuenta que esa mano no me quería mucho, o no quería esta mano. Entonces una vez yo estaba manejando mi auto, ¿no? A mucha velocidad en la carretera, y tenía la mano aferrada al volante, al timón, y llegaba una curva y te aferraba, ¿no? Que parecía una película de Hitchcock, así, ¿no? Y yo pensaba, voy a dar la vuelta, ¿no? Y no, se aferraba y yo me iba a estrellar. Y yo creo que los fabricantes se habían dado cuenta de eso porque tenían como un segurito, ¿no? Ahí en la parte de afuera. Entonces en el último momento pude desactivarla, jalar el seguro y pude de alguna manera librar la curva, más o menos. Bien, digo, no me accidenté. Y otra vez agarró esta mano. Y ahí sí no pude activar el segurito, y fue como una situación bastante rara, porque yo veía eso y decía, pero yo no quiero que esté haciendo esto. Y lo estaba haciendo, ¿no? Y entonces, como había tomado esta otra mano, y yo no podía sacar el segurito, y me empezaba a triturar los dedos, porque tenía una fuerza, así era como una mano tipo Robocop, así, rompía vasos, etc., ¿no? Y de pronto y tuve que esperarme así como 10 minutos, una cosa así, hasta que decidiera, ¿no? Y me di cuenta también cosas de nosotros mismos, ¿no? Que también hemos pasado nosotros por crisis, etcétera, que hemos querido suicidarnos, no sé, y sin embargo no lo hemos hecho, ¿no? Porque hay como un eros, tánatos, ¿no? Pero yo creo que esas manos tenían solamente el tánatos y no tenía el eros que
que por eso yo creo que los constructores cuando sabían eso, pues se habían puesto segurito, ¿no? Porque no había Eros, era puro Thanatos. Y llegué a un momento extremo, estaba bastante harto de esas prótesis, pero no podía deshacerme de ellas. Y me acuerdo que hice un viaje a la India, eso creo que lo escribí en una parte, y arrojé el libro también, ¿ves? Es parte de mi amigo Freud, al Ganges, ¿no? Cuando estaban todos los muertos, dije, no, ahora o nunca, ¿no? Y agarré la prótesis y la tiré al río con todos los muertos que estaban pasando a mi alrededor, que es un espectáculo bastante raro, ¿no? No sé por qué la gente va a hacer turismo a ver muertos, ¿no? Esa debe ser una costumbre mexicana, ¿no? Porque justamente conozco amigos de la India, ¿no? En Nueva York, que se dicen, pero ¿por qué los mexicanos van ahí? Nosotros no vamos nunca. O sea, sí va mi abuela porque se va a morir, pero nunca nadie va así de turismo a Varanasi, ¿no? A ver las pilas funerarias y todo. Y ahí también sentí por primera vez un deseo culpable, que no creo que hayamos sentido nosotros. Es que se va, ¿no? En la madrugada, no sé si han ido aquí alguien, ¿no? Se va muy temprano en la mañana y están las pilas, ¿no? Los muertos, ¿no? En el carbón, y a uno le da hambre, es terrible, porque entonces uno huele a los muertos ahí asándose y dice, ay, pero qué rico, parece un asado, ¿no? Y entonces el hambre culpable, ¿no? Dicen, no, es horrible, sí, te da un poco de hambre. ¿Por qué no te van a hambre? Y entonces, luego de regresar de esa acción, ¿no? Así como extrema, sí me di cuenta que me faltaba la prótesis y no podía hacer, si bien es cierto, podía hacer cosas físicas de manera más natural, había cosas psicológicas que no podía hacer, había cosas que no me atrevía, cosas, ¿no? No sé, sí, cosas de carácter. Entonces hubo una reflexión, dije, ¿qué hago? No voy a volver a la prótesis, etc. Y entonces descubrí el paralelismo que hay entre la ortopedia y el arte, ¿no? Como hay también el arte y la mística, también la ortopedia y el arte. El hecho de lo original, ¿no? Lo que no está hecho en serie, la plusvalía de lo no hecho en serie, no sé, un tornillo que consiguen en la ferretería, en la ortopedia va a costarle 100 veces el precio, porque los perfectos son todos iguales, entonces sí pueden hacer así como ropa así muy deportiva, muy sexy, en serie, ¿no? Para la gente así como un modelo, ¿no? Pero los defectuosos tienen cada quien su defecto particular, entonces tienen que hacer en particular, y de alguna manera había, ¿no? Con respecto al arte, era lo único que se escapa del trabajo industrializado, estandarizado, etcétera, ¿no? Que es un poco el arte y la ortopedia. Entonces recurrieron de amigos artistas para que hicieran ese espacio. Era como para llenar el espacio vacío, ¿no? Porque el vacío empezó a existir. Bueno, era evidente que existió, ¿no? Pero existía el vacío psicológico, ¿no? Entonces fue como una transición. Entonces ahora no lo uso mucho, como ahora ya pasó esa transición, y ahora me lo pongo de vez en cuando, ¿no? Así como ponerme un adminículo, así para que me hagan esa pregunta. Había una pregunta, después había una pregunta aquí, pues. Hola Mario, bueno, felicitaciones por el premio, por el texto que leíste también. Y a partir de lo que estábamos conversando, quisiera saber cuál es tu objetivo o tu propósito al escribir, si tú quieres denunciar, mostrar el horror de una sociedad que está en una crisis moral, digamos, del siglo XXI. Y obviamente si eso tiene relación con tu contexto. Sí, es que no tengo ningún objetivo, ¿no? En realidad no quisiera escribir, la verdad. O sea, es como que está más allá de no es una decisión que yo tome, escribir, ¿no? Es algo que me acompaña desde niño y que no puedo dejar de hacerlo. Pero llega un momento en que ese ejercicio no puede ser un ejercicio vacío. Entonces ya que estoy haciéndolo, es tratar de darle un sentido y pues sí, ¿no? Reflejarme yo como
ciudadano, ¿no? Como persona que se molesta, que se entristece, que se alegra, etc. Entonces, de alguna manera, que la escritura no vaya por un camino independiente a quien soy yo como persona, primero yo dentro de mí mismo y también dentro de un contexto determinado, ¿no? En ese momento hay una pavorosa violencia, ¿no? En México, alrededor mío, ¿no? De esas muertes anónimas que me estoy refiriendo. Entonces yo creo que quisiera conversar con eso, ¿no? O sea, no denunciar ni tratar de dar una salida, pero de alguna manera contextualizarme y saber que existe, ¿no? Y poder sintonizarlo, ¿no? O sea, asimilarlo, no sé, que esté presente, que sea parte de algo, ¿no? No para rendir, creo que ya no es el tiempo para la literatura en este momento, no es cíclico, o sea, no sé qué pasará de aquí a un tiempo, pero yo creo que Latinoamérica sobre todo, y hablamos desde Latinoamérica, hay una sobresaturación de esa manera única, ¿no? De denunciar, de hablar, ¿no? Que de alguna forma uno cuando lee el libro no necesita leerlo porque de antemano ya sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Quién es el bueno, quién es el malo, qué se está denunciando, etc. Y yo pienso que cuando es un momento emergente, siento que pues, si uno quiere asumir una acción concreta frente a ese fenómeno, me parece que la escritura no es la mejor de las maneras, ¿no? Pero ya, no sé, agarrar un arma, salir, no sé, ir a la caravana migrante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México estas caravanas y caravanas y caravanas y pues no sé, hay conciertos que hay como, este año justo estuve 2 años sin salir, ¿no? Sin viajar. He hecho un voto así de no viajar, quedarme en mi casa, y de pronto este último año he viajado a muchos países latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y bajo distintas banderas, ¿no? Izquierda, derecha, etcétera, lo que se ve es lo mismo, ¿no? Hay una especie de desplazamiento, de tratar de desechar a grandes segmentos de la población que de alguna manera no entran en un sistema determinado, etcétera, ¿no? Y veo pues que se repite, ¿no? Más allá de, por ejemplo, el fenómeno de Brasil con Argentina, etcétera, no, más allá de eso, ¿no? Porque también en eso entraría Maduro, por ejemplo, también Cuba, o sea, sí me explico, o sea, no importa la bandera, los resultados son los mismos, ¿no? Me es más enigmático, por ejemplo, qué pasa en Venezuela, ¿no? A mí es rarísimo, no sé qué pasó ahí en Venezuela, para que se llegue a ese nivel de miseria tan grande, ¿no? Hasta los mismos amigos venezolanos, etcétera, ¿no? Le salen y me dicen, no, es que se lo robaron, todos se lo robaron. No pueden robarse. No, sí, ya, no estoy defendiendo. Obviamente, pueden haberse robado, y muchísimo, pero no creo que se pueda, por robo, llegar a ese extremo de no haber comida, ¿no? No sé, en un país con tanto petróleo, rico, no sé, etcétera. Entonces, sí, quiero estar alerta a eso, ¿no? O sea, estar allí presente, ¿no? Pero no para denunciar, ¿no? Como fue tu pregunta, ¿no? Tiene la intención de denunciar. No, tengo la intención de ser, ¿no? De estar y de escribir, y que esa escritura de alguna manera no sea algo totalmente aislado. Bueno, le quiero agradecer mucho a todo el equipo del Centro de Extensión y a la organización básicamente de esa charla. También está aquí Campus TV, muchas gracias. Le quiero agradecer su presencia, le quiero agradecer a Mario por su generosidad. No, aquí tiene la editorial que leo, ya tiene el libro de Bellatín. Mario, con mucho gusto voy a firmar algunos ejemplares. Claro, por supuesto, gracias. Y eso, y nada, muchas gracias. Hay un vino de honor ahora, así que muchas gracias por todo. Gracias.